Bienvenidos jóvenes a un nuevo video en el cual seguiremos viendo una parte del avance de nuestra asignatura de datos 2. Hoy empezaremos, o les daremos el inicio de la implementación de lo que es el árbol B, según como hemos visto en la parte teórica. Lo que vamos a hacer es empezar a crear una clase y la vamos a llamar árbol B. Este árbol va a ser un árbol genérico que va a tener genérico comparable, va a ser la clave, y va a tener otro genérico no necesariamente comparable. Y como habíamos comentado, este es un árbol de medidas de búsqueda, entonces lo vamos a extender del árbol de medidas de búsqueda que ya tenemos implementado. Entonces no vamos a sobreescribir todos los métodos que ya implementamos en el árbol de medidas de búsqueda. Vamos a sobreescribir solamente los dos mencionados, el de inserción y la eliminación. Lo que vamos a hacer en el presente video es darle un empujoncito para que empiecen la implementación de este árbol. Entonces vamos a tenerlo como variables máximo de datos, número de datos y número mínimo de... Todo esto es calculable, así que si desean lo pueden hacer método. Puede ser así. Vamos a poner el primer constructor, que va a ser método que va a llamar al constructor de su padre, y vamos a hacer lo mismo como el constructor del padre setea el orden en 3. Vamos a establecer los valores para los otros en el caso de que el árbol sea de orden 3. No lo vamos a calcular, lo vamos a setear quemado, como hicimos en el constructor del otro árbol. Mínimo de hijos, también 2. Sigue el constructor por defecto. Entonces, para recibir el orden. Si recuerdan, este árbol tiene un constructor que recibe el orden, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la misma excepción y vamos a llamar al constructor del padre que recibe el orden, ¿cierto? Válido, la excepción. Ahí. ¿Eh? Que dice excepción orden válido. Hay que importar la excepción. No, tenemos el error. Luego hacemos los cálculos que habíamos visto. El número máximo de datos es uno menos que el orden. El orden está seteado. Si quieren, para que sea muy obvio, en vez de poner this, ponemos super. La clase padre, que es el constructor que estamos llamando antes. Mínimo de datos. Vamos a calcularlo, lo máximo de datos dividido
entre 2, esto va a ser redondeado, ¿no es cierto? Siempre al menor valor de hijos, pues uno más que el número mínimo de datos. Con eso ya tenemos el constructor con parámetros. Ahora vamos a proceder a implementar uno de los métodos que vamos a sobreescribir, que es la inserción y luego la eliminación. Entonces, vamos a sobreescribir la inserción. Está, está, está. Y en vez de llamar al padre, vamos a hacer nuestra propia implementación para hacer los ajustes que hace el método de inserción. Como les digo, y les he ido adelantando durante el semestre, ustedes van a tener que ir implementando la mayor parte cada vez que vamos avanzando durante el semestre. Es algo parecido que hacíamos en el... Si quieren, como les decía, para ser obvio, voy a poner super para decir, o para que sea muy obvio que estamos llamando un método heredado. Son libres, ponerlo como mejor les parezca. La raíz también tenemos acceso protegido. Lo que vamos a hacer es implementar o instanciar un nodo de medidas con el orden, pero más uno. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar que íbamos a tener una posición más de hijo y una posición más de datos para facilitarnos el trabajo? Solo que esa posición adicional la íbamos a ocupar temporalmente, no todo el tiempo. La clave insertar y el valor a insertar. Y termina nuestra inserción en caso de que el árbol sea vacío. Similar a como hacíamos en el otro. En el caso, me refiero al otro en el árbol de medidas. En el caso de que vamos a insertar en el árbol, no necesariamente en la raíz, no sabemos a dónde vamos a ir porque el árbol ya no está vacío. Lo que vamos a hacer es pasarle la raíz como punto de partida. Adicionalmente, como habíamos visto en la práctica, de forma conceptualmente similar, dirían algunos, respecto al árbol de medida de búsqueda normal, todo dato se inserta en una hoja, pero la cuestión que en este árbol B deja datos vacíos en los nodos no hojas. Entonces, si recuerdan en la aplicación, cuando insertamos un dato en una hoja, puede ser que haya que hacer división de los nodos que están por encima, por el hecho que por ajustar el nodo donde se insertó el dato y su clave y su valor, en otras palabras, hay que ajustar el resto o alguno de los nodos que están más arriba, entonces, pero solo por el camino por donde hemos ido. Entonces, para eso vamos a utilizar una pila que nos haga el recuerdo en sentido inverso por los nodos que hemos pasado. Entonces, vamos a poner una pila en donde vamos a poner nodos M10, A, B, y en eso nos da una pila de ancestros. Entonces, vamos a hacer iteración. En el nodo mientras el nodo no es vacío, el nodo actual. Entonces, ¿se recuerdan qué era lo que hacíamos en el árbol de búsqueda en la inserción? Preguntamos, ¿se acuerdan? Si existe la posición, existe clave en nodo, recuperamos la posición del clave existente. Y si era una clave inválida, esta de acá para que nos sirva, ya está listo. Lo voy a copiar y voy a poner super para que se den cuenta que estoy llamando a este. Es accesible, está protegido, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, si ya existe, recupero la posición
y la sobrescribo y termino. En caso de que no exista, pueden pasar varias cosas. Una de ellas, ¿recuerdan? Que sea hoja, similar al otro. Y el nodo actual es hoja. Entonces, pueden darse dos situaciones, ¿no es cierto? Que se manejaba en el nodo, en el árbol MVI de búsqueda normal bueno, se manejaba de manera diferente. En este caso, nosotros siempre tenemos espacio para una nueva clave valor, ¿no es cierto? Pero puede ser que rompamos alguna regla. Entonces, vamos a hacer, lo implementamos, insertar, dato ordenado en nodo, y le pasaba el nodo actual, la clave a insertar y el valor a insertar. Después de salir de esa inserción, fíjense que acá está la diferencia, en el otro no siempre insertábamos ahí. Puede ser que hayamos roto alguna regla, entonces vamos a verificar si en el nodo actual la cantidad de datos no vacíos, de claves no vacías, es mayor al número máximo de datos. Quiere decir que esa hoja ha roto una regla, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es llamar a un método, que esta es una de sus tareas, un método que se llama dividir. A ese método dividir usted le van a pasar el nodo actual y la pila de ancestros. Ese va a ser una de sus tareas para la inserción. Falta el coma. Entonces, ustedes van a tener que implementar ese método que se va a encargar de dividir el nodo, ya sea llevándolo al nodo padre o creando una nueva raíz cuando la división no encuentra dónde subir el dato y su clave, ¿ya? Para dejarlo todos los nodos del árbol sin romper alguna regla. Una vez hecha esa posible división, vamos a poner al nodo actual, nodo vacío. Con eso se va a salir. Caso contrario, en caso de que no sea hoja, pues en ese caso sí o sí hay que para una posición por donde bajar. Y va a ser igual a super por donde bajar. Y le vamos a pasar el nodo actual y la clave a insertar. Con eso metemos en la pila de ancestros el nodo actual y cambiamos de nodo. El nodo actual ahora va a ser igual a uno de sus hijos, y el hijo en posición donde va. Y básicamente ese sería su método insertar. Entonces, se dan cuenta, más que hacer el insertar, la clave acá es hacer el método dividir, ¿no? Entonces, es lo más importante en este. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a implementar el método eliminar, para que ustedes lo terminen también. Ya tienen una tarea acá con el método insertar. Entonces termina ahí, vamos a sobreescribir. Eliminar. Está. Aquí. Vamos a llamar al padre. Vamos a eliminar. Que acá. Esta parte de acá no sirve. Vamos a hacerla idéntica.
Acá también podríamos hacer la misma validación que hicimos en el padre al insertar. Si es que no la hemos hecho, podemos agregarla. Entonces, como no la hemos hecho, la vamos a copiar del método insertar que hicimos en el árbol binario. Y lo mismo vamos a hacer acá, antes de continuar. Y en el eliminar ya tenemos esa validación. Entonces ahora lo que nos toca hacer es, a ver qué más hacíamos acá, el eliminar. Ya nos vamos a otro y este otro busca la clave. Entonces, para esa clave, pero el árbol binario vamos a ver el árbol de vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a usar un método, ustedes lo van a implementar, lo vamos a llamar K, B, actual, vamos a llamar, y actual va a ser igual a K nodo la clave. ¿Qué le vamos a pasar? Clave eliminar y la pila de ancestros. Pero, ¿por qué le vamos a pasar esto? Que no se olviden que, como vimos en la teoría, necesitamos una pila que vaya guardándonos por donde hemos bajado para poder recuperarlo en orden inverso y poder luego hacer los préstamos o las fusiones según sea el caso. Pila de ANSI. Entonces, este método, buscar nodo de clave, o buscar en todo el árbol en qué nodo se encuentra esa clave. En caso de que no la encuentre, va a finalizar, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este árbol, cuando busca la clave, sale que si no la encontró, entonces vamos a eliminar esta parte para hacerla solamente aquí, pero de diferente manera. Ya no con la clave. Vamos a hacerlo con nodo actual. Si ese nodo actual sale con vacío, la clave no existe en árbol. Vamos a hacer ese pequeño cambio. Ya no vamos a hacer como hacíamos antes. Entonces aquí tienen otra tarea, buscar el nodo de la clave. O sea que van a empezar por la raíz a buscar si existe la clave. Este método tiene que retornar en qué nodo está esa clave. Pero para evitar usar esto, lo que vamos a hacer es siempre, si el nodo es nodo vacío, y eso vamos a ver que la clave no está en el árbol. Perfecto. Entonces, ¿qué nos toca hacer a continuación?
Pues de la forma en que lo estamos trabajando, vamos a utilizar nuestro método que se llamaba el nodo. Si lo analizan bien, este método va a poder decir, al decirme por dónde bajar, me va a encontrar si el nodo existe, si en el nodo existe la clave, me va a decir dónde, en qué posición está la clave. Entonces voy a utilizar ese mismo. Y le voy a bajar, en realidad me va a dar la posición si empezara desde la casilla 1, pero como empieza en la casilla 0 voy a tener que restarle 1. Entonces, nodo actual, porque se va a mover uno más. Porque se acuerdan, ustedes tendrían que buscar si la clave a buscar es menor que la clave en la posición y se quedan ahí, no avanza. Entonces, como lo va a encontrar en la casilla I, entonces va a avanzar hasta la casilla I más 1 y ahí va a retornar la casilla I más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es darle. No se olviden que este método tenía que ser implementado en el árbol MVA de búsqueda. Vamos a poner super, para que quede claro. Entonces vamos a guardarnos el valor a retornar, que va a ser igual a el dato que está en la posición clave en el nodo, pero en la parte de los valores. Una vez hecho eso, sabemos que ya tenemos el nodo donde está la clave. Vamos a hacer algo simple. Nodo actual, hoja. Entonces, si es hoja, vamos a llamar a un método que se va a llamar eliminar datos de nodo. ¿Y qué le tenemos que pasar a ese eliminar datos de nodo? Le he puesto datos porque le pasamos el nodo actual y para que no busque le vamos a pasar la posición de la clave del nodo. Él se va a cargar de eliminar la clave y su valor respectivo. Entonces este es otro método que ustedes tienen que implementar, pero no va a eliminar de varios nodos, ¿no? Del nodo actual. Ese método una vez implementado va a ser la eliminación y del dato en el nodo actual, lo que estamos en la situación de que es una hoja. Luego de ser eliminado, si recuerdan la teoría, puede darse que, por ejemplo, en el nodo actual, donde se ha eliminado la clave y su valor, la cantidad de claves no vacías, que es la misma que los datos, sea menor que el número mínimo de datos. Entonces, si eso pasa, lo que vamos a hacer es evaluar lo siguiente. Recuerden que el único que puede romper esa regla es la raíz. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en la raíz? Podríamos decir si nodo actual igual a raíz. Lo vamos a hacer más práctico. Vamos a hacer pila de ancestros. Si la pila de ancestros es vacía, quiere decir que ningún nodo entró a la raíz, perdón, a la pila, cuando se lo mandamos al método buscar nodo de la clave. O sea que lo que hemos encontrado es la raíz. Entonces, si eso pasa, entonces tenemos que verificar si se quedó vacío ese nodo. Si el nodo actual, a nuestro método, están claves, ver, tenemos métodos, están claves llenas. Entonces, como no tenemos cantidad de hijos vacíos, están claves llenas, clave vacía en la posición y vamos a utilizar este. Si la cantidad de claves no vacías es igual a 0, quiere decir que se quedó vacío de claves y datos de ese nodo. Entonces lo que tenemos que hacer es vaciar la raíz. Entonces, vamos a hacer llamándolo al método vaciar, que ya existía. Si no es así, la raíz se puede quedar como esta. En el caso que en la hoja que hemos eliminado no es la raíz,
Entonces lo que vamos a tener que hacer es llamar a un método que lo vamos a llamar prestarse, prestarse o que le vamos a pasar ahí el nodo actual que tiene que comenzar la fusión y la pila de ancestros. Esta pila de ancestros es la que va a ayudar a recuperar los padres en caso que al prestarse tenga que optar por no hacer el préstamo y tenga que hacer una fusión. Pero en el caso de que tenga que hacer el préstamo, de todas maneras tiene que averiguar el padre, porque acuérdense que cuando se prestan, la clave prestada sube al padre y la clave que está en el padre baja al hijo que lo necesita. Entonces, ese método es otro que ustedes tienen que implementar. Entonces, este método va a ser la clave en este eliminar. Ya ustedes deciden si deciden hacer un método demasiado largo o dividir responsabilidades, hacer por parte. Entonces, ¿qué más tendría que hacer esta idea en el caso de que sea hoja? Nada más, eso sería. Pero en el caso de que no sea hoja, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Eh, vamos a hacer una pila. Esto le vamos a empujar el nodo actual para que lo recuerde. Vamos a ir bajando. ¿Por qué? Porque hay que buscar el nodo del predecesor, ¿se acuerdan? Y ese nodo normalmente siempre es una hoja. Entonces, vamos a hacer nodo medidas K, B. Ese nodo del predecesor se va a dar un método que vamos a llamar K del predecesor. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? Le vamos a pasar pila de ancestros y además le vamos a pasar un nodo. ¿Cuál nodo? El nodo actual le vamos a pasar un hijo. ¿Qué hijo? El hijo de la posición de la clave en el nodo que habíamos encontrado acá arriba, este. Entonces le pasamos la posición y ese método tiene que encargarse de hacer eso, ir bajando por esa hasta encontrar el predecesor, ¿cierto? Entonces ese es otro método que necesitan ustedes tener implementado. Usted va a encontrar eso, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar la posición del predecesor, o sea, de la clave predecesora y eso indirectamente o directamente también nos va a dar la posición del, del valor del predecesor, la clave asociada, del valor asociado a la clave del predecesor. ¿Cómo lo vamos a determinar? Como llegamos a un nodo que es hoja, el, el, el nodo del predecesor lo que nos va a prestar va a ser la última, el último dato no vacío. Entonces lo vamos a terminar con la cantidad de datos no vacíos. Entonces vamos a poner clave. ¿De dónde vamos a sacar eso? Del nodo del predecesor en la clave posición del predecesor. Y vamos a tener también valor predecesor, nodo del predecesor en la posición de valores en posición del predecesor. Pues ya tenemos el valor, la clave y valor. Y lo que vamos a hacer acá es utilizar un método que teníamos
en la clave, eliminar datos de nodo. Y en ese pasamos el nodo del predecesor. ¿Qué más? La posición. ¿Qué posición? Que vamos a pasar a la posición del predecesor. Con eso eliminamos el dato de la clave y el valor del nodo, ¿no es cierto? Y ahora procedemos aquí a setear el nuevo valor que reemplaza a la clave que estamos eliminando. Entonces vamos a hacer nodo actual, set clave, y en la posición de la clave en el nodo, en este caso acá, necesitamos la clave predecesora, y en el mismo nodo actual tenemos el valor en la posición de la clave en el nodo, le ponemos el valor predecesor. Pues ya hemos buscado el reemplazo, y adicionalmente esto puede hacer que nodo del predecesor, que es donde estamos eliminando la clave, su cantidad de claves no vacías quede por debajo del mínimo de datos. Entonces eso va a hacer que, de hecho, si no es una hoja, también quede por debajo del mínimo de hijo. Entonces lo que vamos a hacer es restarse o fusionar. Así que le vamos a pasar el nodo actual no, el nodo del predecesor, que tenemos que partir de ahí, nodo predecesor y de ancestros. ¿Por qué? Porque este puede ser que desencadene otras funciones. Entonces, luego de hacer todo eso, lo que vamos a hacer es retornar el valor a retornar, que era el valor asociado a la clave que queremos eliminar. Entonces, ese es el bosquejo básico que les sugiero utilizar para implementar la eliminación, y este es el bosquejo básico para la inserción. Entonces espero que les sirva de ayuda inicial para poder implementar el árbol D. Podemos probarlo en nuestro test. Podemos aumentarle acá a B y acá a B, árbol B. Lo dejamos ahí. Vamos a hacerlo también de orden 4. Con esto procedamos a probar con los mismos que teníamos antes. Veamos si como ven, el árbol no se muestra como el árbol guías de búsqueda normal, y podemos agregarle que elimine. Hasta ahora no hemos la eliminación. Acá sí hay algo que está mal. Esto debería ser si el nodo que hemos encontrado donde está la clave que queremos eliminar no es vacío, le pusimos que la clave no existe. En realidad, si es vacío, eso es lo correcto. Ahí está mal, ¿no? Aumentémosles. Vamos a hacer otra impresión. Pero previo a esa impresión, vamos a eliminar una clave. Y en la clave lineal vamos a eliminar la que está arriba, la 30. Y aquí pongámosle un mensaje antes de eliminar. Un asterisco acá para que se note y lo vamos a correr. Pum. Hago AB. Entonces veamos. Fíjense que en este árbol, el 30 está acá. Entonces, como
acá en un nodo no hoja, tiene que buscar su predecesor. Su predecesor, fíjense, según esto es el 28, veamos si es cierto. Va a bajar por la misma posición y luego va a ir tan a la derecha en las posiciones de hijos no vacíos. Como tiene dos hijos no vacíos, va a ir por este. Y el único que queda en este caso es el 28. Se lo va a prestar y aquí ya va a tener que hacer una suerte de préstamo, no hacia adelante porque no tiene con quién, se va a prestar de atrás. En el momento cuando se presta de atrás, se presta el último dato no vacío. Al prestarse este, va a subir al padre, donde está el 25, y ese 25 va a bajar. Por eso es que acá queda de esta manera, ¿lo ven? Entonces funciona. Ustedes tienen implementado el saldo, no se olviden, corrijan acá en la eliminación, que le puse no más vacío, tiene que ser vacío para decir que la clave no existe. Eso es con lo que quería colaborarles, espero que les sirva como inicio para poder implementar el árbol B. Nos vemos en un siguiente video.